amigos de Ministerios de Amor Esperanza, les saludo con mucho gusto este miércoles 4 de agosto, en este momento en que quiero compartirles un tema corto, pero que sin duda será motivo de reflexión para nuestra vida. ¿Cómo vencer mis problemas? Quiero hacerlo en dos partes para que no sea tan largo esta plática. Dios mediante esta semana y la próxima semana estaremos compartiendo la segunda parte. ¿Cómo vencer mis problemas? Allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 1 al verso 22. Recuerdo una película que se llama Durmiendo con el enemigo, en la cual uno de los personajes centrales era la artista Julia Roberts. El enemigo era su propio esposo, la maltrataba físicamente, emocionalmente, al grado de que ella un día finge su muerte, ¿verdad? Y pues la cinta se desenvuelve de una manera interesante, porque muchas veces el enemigo no está en las personas o circunstancias que nos rodean, quiero decir externamente, sino está muy cerca, a veces tan cerca, algún familiar puede ser, o a veces más cerca que nosotros mismos podemos ser, de tal forma que cuando nos enfrentamos a problemas en ocasiones nos complicamos la vida pues de más, ¿verdad? Porque tomamos una actitud incorrecta ante ellos y en ocasiones no acudimos a Dios como una opción primera. Y en este libro de Crónicas, la historia más conocida de Josafat describe una de las grandes batallas épicas de la vida del pueblo de Israel. Eh, es importante recordarla porque todos enfrentamos problemas, eh, digamos batallas, ¿verdad? Para ponernos de acuerdo al pasaje, todos los días enfrentamos problemas o batallas financieras, espirituales, físicas, laborales, familiares, de muchos tipos. Y Dios puso la historia de Josafat en la Biblia para ilustrar ciertos principios esenciales para salir victoriosos en los conflictos de la vida. Mire, Josafat era rey de Israel, recibió palabra de un amigo que le avisó que tres naciones enemigas, tres pueblos enemigos venían en su contra para pelear. Y las probabilidades pues no eran muy optimistas porque eran tres naciones contra una, que era Israel, el pueblo de Israel. ¿Cómo enfrentó Josafat sus problemas? ¿Cómo los venció? ¿Qué paso siguió? Bueno, vamos a dejar que la historia nos lo cuente y de ahí sacamos esos principios. Primero, el verso 1 al verso 3 de este libro de segundo de Crónicas capítulo 20 dice: después de esto, los moabitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle: del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud, le dijeron. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Y dice el verso 3, atemorizado, ahí voy a quedar, ¿verdad? O sea, una de las cosas que tenemos que hacer primero para enfrentar las batallas y superarlas es identificar al enemigo. Eran naciones que venían. Identifica quién es el enemigo para que podamos ganar. En realidad es un principio pues quizá muy obvio, pero a veces la gente no sabe contra qué está luchando, no sabe por qué está preocupada, no sabe por qué no puede dormir, no puede identificar su problema exactamente. Dice, pues es que a lo mejor es esto, a lo mejor es aquello. Y es cierto que en ocasiones tenemos dos o tres situaciones apremiantes, que podríamos decir problemas, pero debe haber uno que es el principal, al cual debemos, digamos, resolver o atacar primero para vencerlo. A veces creemos que otras personas son las que nos causan los problemas, pues el jefe,
el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los vecinos. Siempre andamos buscando a quién echarle la culpa. Siempre pensamos que los otros son el problema. Pero muchas veces el enemigo es nuestra propia actitud. Nosotros mismos tenemos una actitud incorrecta ante los problemas. No es tanto a veces la situación la que nos desalienta, sino la forma en que respondemos a ella. La forma. La actitud es la forma que una persona elige para responder a una situación. Escogemos nosotros la forma de responder a veces de una manera crítica, de una manera negativa o de una manera positiva en Dios, positiva en la fe en Dios, claro. Entonces uno escoge y cuando uno tiene problemas, pues uno escoge muchas veces cómo reaccionar. Antes de empezar a ganar las batallas personales tenemos que identificar a nuestro enemigo con acierto, con sinceridad. La Biblia dice que Josafat, cuando escuchó que venían 3 naciones contra él, se atemorizó. O sea, se espantó, no era para menos, pero él en ese caso se convirtió en su enemigo principal, olvidó, ¿verdad?, que Dios estaba con él. Es una reacción típica de todos nosotros, no es que él no sea algo distinto, es humano o fue humano como nosotros. La primera reacción ante algo así pues es temor, es miedo. ¿Qué va a pasar? Me van a ganar, me van a matar, no sé qué me va a suceder, tengo miedo. Quizá una enfermedad, un accidente, un asunto laboral nos está preocupando, las relaciones interpersonales con la esposa, con el esposo, con los hijos. Dice por ahí un pensamiento que la gente no es afectada por lo que sucede, ¿verdad? Sino por lo que piensa que pudo suceder. Y es cierto, ¿no? Es cierto que a veces, pues gracias a Dios nos libra de situaciones serias, de situaciones que pudieron ser quizás muy serias en nuestra salud, en alguna situación, pero nos ponemos a pensar, bueno, y si hubiera pasado esto, si hubiera pasado aquello, y si hubiera así, si hubiera así, y es cierto, es normal, pero realmente no pasó y Dios nos libró. Así que el temor es una reacción natural ante los problemas, y el temor no es malo en sí porque nos previene, nos ayuda a ser cautos, a tener medidas para evitar algunas situaciones, pero a veces pues nos paraliza, y ese es el problema. Si usamos el temor quizás para motivarnos, ¿verdad?, para decir, bueno, no estoy tan mal, estoy capacitado, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero voy a prepararme más, no voy a dejar vencer, voy a salir adelante. Pero si el temor nos desalienta y nos rendimos o nos enojamos con Dios y le decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites aquello? Entonces el temor nos puede vencer. Entonces lo primero es identifique el enemigo. ¿Es realmente lo que está pasando o pasó tan serio como de estar tan lleno de temor? Póngale que tenga un grado de temor, pero a lo mejor nosotros somos los que estamos haciéndolo demasiado grande. Entonces los enemigos pues no son los problemas, somos nosotros muchas veces. Identificar qué es. Otra cosa que podemos hacer, lo que hizo Josafat, dice el verso 3, atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Josafat se atemorizó porque se vio frente a una situación aparentemente, fíjese bien, aparentemente sin esperanza. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Decidió consultar a Dios, o sea, se lo presentó a Dios. Dios, tengo esto, pasa esto. Proclamó ayuno. Dice que los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda de Dios. Entonces, identifique el enemigo. Segundo, preséntese a Dios, apóyese en sus amigos para orar a Dios, para ir a Dios con los problemas que tenemos. La oración debe ser la primer arma que usemos cuando nos enfrentemos a las batallas de la vida, y no la última. Usualmente intentamos orar ya cuando todo está muy complejo, queremos resolverlo todo primero nosotros mismos. Entonces es importante
Dice aquí que este hombre, Josafat, eh, se atemorizó porque se vio frente a una situación aparentemente, dice, sin esperanza. Y este hombre era el rey, el líder, claro, del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y él recordó allí, como tenemos que recordar nosotros, pues que hay un Dios que nos está ofreciendo siempre su ayuda. Entonces, lo que usted está pasando, puede ser de salud, ahora con todo esto del COVID y otras complicaciones que se dan y otras situaciones que ya teníamos, es algo aparentemente sin esperanza. Quizás aparentemente lo es, pero quizás ha consultado usted con medio mundo, pero quizás se olvidó de lo primero, al menos en la práctica. ¿Qué hizo Josafat? Proclamó ayuno, reunió al pueblo para pedirle ayuda a Dios, y la gente llegó de todo Judá para pedir ayuda al Señor. Así que qué interesante que puede usted estar en un grupo de cristianos, de creyentes, de hijos de Dios que busquen en oración apoyarle cuando usted tenga problemas, o usted unirse a otras personas cuando tengan problemas. Eso es algo muy, muy interesante, el sentido de grupo, el sentido de familia, pues, de unidad. Jesús tuvo también, cuando estuvo aquí en la tierra, batallas muy grandes y oró. Y fíjese lo que hizo este varón Josafat cuando oró al Señor. Del verso 6 en adelante nos habla aquí en el 2 de Crónicas capítulo 20, nos dice cómo ora este varón: Señor, yo sé que me has ayudado en el pasado. Dios nos ha ayudado en el pasado, ¿no? Acuérdese. Sé que me puedes ayudar en el futuro, así que por favor ayúdame ahora, o sea, en el presente, pues, ¿verdad? Si nos decimos Dios nos va a ayudar, o Dios me ayudó, sí, pero Dios en este momento está de tu lado ofreciéndote su ayuda para que salgas adelante. Y continuó orando: por favor, juzga a nuestros enemigos porque no tenemos fuerzas. Fíjese bien, no tenía el ejército suficiente, quizá nosotros no tenemos las fuerzas suficientes para enfrentar una situación o la situación que estamos en este momento viviendo. Sea sincero con Dios: Dios, no tengo fuerzas, si pasa esto, yo creo que aquí quedo. Dígaselo a Dios sin temor, Él sabe. Dice: no tenemos fuerzas para enfrentarnos a este gran ejército que nos ataca, no sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Qué interesante, qué bonito que este hombre nos recuerde que cuando no sabemos a dónde ir, cuando no sabemos qué hacer, cuando olvidamos que Dios nos ha puesto aquí en este mundo, y Él sabe que enfrentaremos problemas, enfrentaremos situaciones, y Él está a nuestra ayuda, Él está cerca, debemos poner nuestra esperanza. Así que reconozcamos al enemigo cuando tengamos problemas para vencerlos, o sea, identifiquemos al enemigo, presentémosle el problema a Dios, ese problema que nos atemoriza, que nos da miedo, y por último, reconozcamos nuestras limitaciones. Dice el verso 12, la segunda parte: Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Fíjese lo que dice: nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. ¿Ya? Imagínese que pues este varón decía: somos un ejército pequeño comparado con esos tres que vienen, no sabemos qué hacer. Entonces, reconozca que no todo está bajo el control de usted. Bueno, nada está bajo nuestro control, pero hay cosas que podemos de alguna manera humanamente resolver con la sabiduría que Dios nos da, pero hay cosas que de plano no sabemos ni por dónde entrar para resolverlas. Entonces usted y yo necesitamos decir: Señor, tengo un problema, necesito tu ayuda. Pero a veces somos orgullosos, autosuficientes, pensamos que no necesitamos de Dios, queremos salir solos de los problemas, y a veces sí salimos de ellos porque Dios nos da misericordia, aparte de la inteligencia, la capacidad, pero a veces salimos de acuerdo no a la voluntad de Dios, salimos de los problemas de acuerdo a nuestra voluntad, de la forma en que
resolvemos haciendo a lo mejor acuerdos o algunas acciones no correctas, y eso os complicará más adelante en las situaciones en la casa, en la pareja, o sea, con tu esposa o tu esposo, en el trabajo, etcétera. Solo hay una clase de persona a la que Dios no ayuda, y ¿sabe cuál es? Pues la que no cree necesitar de Dios, la que piensa que todo lo va a resolver, la que piensa que Dios, pues no, yo no voy a molestarlo, no creo en Él, no necesito, yo lo puedo hacer. El humanismo en su esplendor, no necesitamos de Dios, el hombre lo puede hacer solo. Hay cosas que no podemos hacer solos, y esas solamente con Dios podemos resolverlo. La vida cristiana solo se puede vivir con Cristo a nuestro lado, y necesitamos el poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios para vivir esa vida. Así que no la podemos vivir nosotros mismos, necesitamos el poder de Dios. Dice Zacarías 4:6, no será por la fuerza ni por ningún poder, en este caso humano, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Necesitamos pues dejar que el Espíritu de Dios viva a través de nosotros. Así que en esta primera parte estoy terminando esta plática de este miércoles 4 de agosto. ¿Cómo venzo? ¿Cómo vencer mis problemas? Bueno, primero identifique al enemigo. A veces pues nos espantamos demasiado por todo lo que está afuera, pero hacemos de nuestros propios temores el enemigo principal, nos bloqueamos, ¿verdad? Y somos presa fácil de la situación. Entonces, identifica el enemigo. A veces no son, insisto, lo de afuera, sino la actitud con la cual nosotros enfrentamos la situación. Olvidamos que hay alguien que está con nosotros. No estoy diciendo que minimicemos los problemas, no, sino que los enfrentemos entendiendo que no estamos solos y que Dios va con nosotros. Presénteselo al Señor, precisamente lo que hizo este rey Josafat, y reconozca, o que reconozcamos las limitaciones que tenemos, y Dios puede ayudarnos a salir adelante. Espero la próxima semana para continuar con esta plática, cómo vencer nuestros problemas, cómo vencer mis problemas, y Dios mediante siga con nosotros en las actividades de esta semana. Mañana jueves tenemos la oración a las 7 de la noche, oración en vivo. El viernes tenemos una plática también como esta a las 12 del día por el pastor Misael Sánchez o su esposa Coquito, y el sábado tenemos una cápsula de 5 o 6 minutos a las 12 del día. Dios le bendiga, que tenga usted un resto de la semana excelente y bendecido por Dios. Hasta pronto.